Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a esta sección sobre las tensiones filosóficas entre Atenas y Jerusalén de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, yo creo que hoy en vez de centrarte en un personaje te vas a centrar en un tema, ¿no? El cómo se trata el tema de los hermanos en las distintas tradiciones. Sí, exacto. La idea es subrayar este, mm, una perspectiva que sobre todo viene de la mano de un filósofo, René Girard, que es el que llamó la atención sobre el hecho que en la tradición griega, es decir, en lo que nosotros solemos denominar Atenas, el acento está puesto sobre la verticalidad en el tipo de conflicto no solo intrafamiliar, sino extendido al conflicto humano, que sea sobre todo en el triángulo papá, mamá y yo, digamos, que está el epítome de eso sería Edipo, por ejemplo, ¿no? Siempre es respecto de padres a hijos, ¿no? En su lugar, mientras en el modelo vertical de René Girard tenemos esta estructura, en contraste, en la tradición semítica, el acento está puesto sobre la relación entre hermanos. Incluso Freud fue tributario del modelo, en este sentido griego, ¿no? El Edipo, y de alguna manera pasó por alto la centralidad horizontal del conflicto entre hermanos. eh, Incluso como clave de desarrollo de la cultura. Digo como clave de desarrollo de la cultura porque lo que René Girard termina diciendo es que los conflictos de fraternidad o de sororidad entre hermanos o hermanas y el modo en que se tramitan o se resuelven es como el índice de civilización de una cultura. Es decir, si los hermanos se matan o no se matan entre ellos. Vale decir, repito un poco el esquema, mientras en el modelo griego las relaciones son verticales, padre-madre, en el modelo semítico bíblico en general son horizontales. Y esto tiene que ver con una teoría de René Girard sobre por qué aparecen estos conflictos entre hermanos. Y la explicación que da el modelo que provee, que ofrece René Girard, es que esto tiene que ver con la naturaleza del deseo. Para René Girard, el deseo humano es suscitado porque alguien que es un modelo para nosotros desea algo y nosotros imitamos ese. Por ejemplo, tú deseas, no sé, una marca de vino y yo te tomo a ti como modelo y entonces eso suscita en mí el deseo por ese vino, pero ese deseo por el vino solo sucede, solo se origina por el desvío de que tú deseaste ese vino. Entonces tú para mí eres un modelo y al mismo tiempo un rival, porque eres el que se opone a... Entonces hay una naturaleza de la rivalidad y ese modelo del deseo, donde se ve muy bien es en los hermanos, porque precisamente en los hermanos está puesto el objeto de deseo que sería el amor del padre, ¿no? Y si uno corta transversalmente el texto bíblico, según este modelo de René Girard, donde hay una relación entre el modelo, el otro, ese espejo, y al mismo tiempo el rival, la rivalidad, uno comienza a verlo, por ejemplo, con el fratricidio entre Caín y Abel, ¿no? Que en realidad era por el privilegio o el favoritismo de Dios hacia Abel, hacia el pastor y no hacia el agricultor. Bueno, ustedes saben que toda esta cuestión del pastor y el agricultor dio pábulo para que los antropólogos hagan una teoría en base a esta cuestión que ahora no nos vamos a meter, ¿no? Sobre la agricultura y el modo pastoril.
Luego, inmediatamente aparecen Jacob y Esaú. No me voy a detener, pero muchos de ustedes conocen los detalles. Pero en el caso de Jacob y Esaú y su enfrentamiento, etcétera, entre hermanos, es interesante porque el avance civilizatorio es que precisamente aquí ya no hay muerte. De alguna manera, Jacob, por supuesto, engaña al hermano, pero no lo mata. E incluso en una famosa escena, cuando se encuentra con el hermano, después de haberlo engañado, manda a alguien para que le dé un regalo y lo aplaque, lo apacigüe. Es muy interesante esta idea de el regalo o el presente como signo de apaciguamiento del otro, como aplacamiento. Es un rasgo civilizatorio, ya no lo matás. Se tramita la relación fraternal de otra manera. Luego está José y sus hermanos, que por supuesto ahí hay un favoritismo. El favoritismo tiene que ver, entre otras cosas, porque la mujer que realmente amaba al padre, Jacob, era su primer mujer, y la otra mujer es la que le había dado los hijos, ¿no? Lía y Raquel. Y ese favoritismo, esa idea de preferido, con un objeto transaccional, que es la túnica que le regala el padre, también entonces aparece. Ahora, de nuevo, también lo que queda pospuesto, lo que queda desplazada es la muerte. De nuevo se tramita, se evita la muerte, así como en el caso de Abraham y su hijo, no llega a la muerte, ¿no? Siempre que queda pospuesta la muerte, siempre que queda sublimada o reemplazada por otra cosa, ¿no? El objeto, la víctima, eso significa un avance civilizatorio, ¿no? Esto de encontrar, no matar. En este caso ustedes recuerdan que es Rubén, ¿no? El que evita, ¿no? Es el que representa esa primera interdicción sobre el asesinato del hermano de José. Lo tiran a un pozo, lo venden, pero no lo matan. Luego, en esta idea de sororidad y fraternidad, es muy interesante el personaje de Onán, que generalmente quedó muy marcado con el tema del onanismo, la masturbación. Pero es interesante Onán porque Onán se niega a reemplazar a su hermano muerto para compartir el lecho con su mujer. Su padre, Judá, le había dicho que por las leyes, ¿no? El levirato tenía que tomar el lugar de su hermano muerto. Y él se niega. Entonces, ahí hay una primera idea también de relación entre hermanos que está jugando, digamos, donde aparece ese respeto, esa relación no mimética, podríamos decir un avance civilizatorio, ¿no? Eh, También es interesante en este tema ya de la sororidad, de la relación entre hermanas, la relación entre Lía y Raquel, ¿no? Podríamos hablar de una hermana madre y una hermana amante, ¿no? La famosa frase, él te ama, pero la madre de sus hijos soy yo, ese conflicto entre hermanas también es muy interesante y casi desconocido en la mitología griega. Esta es la imaginación bíblica que tiene una profundidad que en este punto la mitología griega no alcanzó. Eh, Luego podríamos citar incluso una variante también muy interesante que es el tema de Miriam y Moisés, ¿no? El enfrentamiento ya en este caso entre hermano y hermana. Y digo, enfrentamiento y rivalidad que es al mismo tiempo amor, ¿no? Porque son dos caras de la misma moneda en este deseo mimético. Y es interesante porque ahí también hay una especie de trasfondo incestuoso, porque en realidad es la oposición de Miriam a la mujer etíope de su hermano, de Moisés. Esto está en número. Eh, y luego, quizás para terminar esta rápida revisión, pero interesante, de todas estas variedades, digamos, de armar distintos silogismos con diferentes elementos, hermana, hermano, hermana, hermana, dos hermanos, este silogismo entre Amón, Absalón y Tamar, eh,
que ustedes recuerdan es la violación de Tamar por Amón y la venganza de algún modo de Absalón, le da una connotación muy singular, casi inhallable en la mitología griega. Y quizás sería bueno recordar, así como de Caín, Unamuno, creo, 1917, escribe Abel Sánchez, que es una recreación de Caín, ¿no? Pues hay un texto de Saramago también sobre Caín. Hay un poema de García Lorca que se llama Tamar y Amón, que dice: Tamar estaba cantando desnuda por la terraza, alrededor de sus pies 5 palomas heladas, Amón del lado delgado y concreto en la torre miraba, llena las ingles de espuma y oscilaciones la barba. Es la fuerza, digamos, poética que tienen estas escenas, pudieron incitar a este poema de García Lorca, que es extraordinario, en mi opinión. Y por último, citar la escena de Dina, ¿no? Violada por Siquem, y también, igual que en el caso de Absalón, vengada, ¿no? Vindicada, y reivindicada por Simeón y Leví, por sus 2 hermanos. Entonces, con esta paleta y con esta mostración de variables sobre el tópico de la fraternidad y la sororidad, me parece que uno puede ir descubriendo la espesura trágica y dramática que tiene el texto bíblico y cómo es posible explotar estos tropos, estos temas. Como decía, quien mayor exploró estos asuntos, incluso para impugnar radicalmente las teorías de Freud, que casi están basadas exclusivamente en esa verticalidad de las relaciones padres e hijos, fue René Girard. René Girard fue un pensador, un filósofo muy importante, un pensador que nació en Francia, pero desarrolló casi toda su labor, su empresa filosófica en Estados Unidos, igual que Ricoeur, que también era francés y finalmente terminó en Estados Unidos. Y René Girard tiene unos textos que yo recomiendo a los oyentes, por ejemplo, no sé, La violencia y lo sagrado, es un texto, El chivo expiatorio, que son textos muy importantes, donde él, digamos, construye muy claramente la lógica de estas formas horizontales, de estos enfrentamientos, que después, por ejemplo, no sé, Al este del paraíso, Steinbeck, en la literatura, como nombré antes, está plagada de este tipo de plot, de argumentos que han nutrido a la literatura y al cine. Así que ahora estoy pensando, por ejemplo, en el tema de Amón y Tamar, estoy recordando que también está la obra de Tirso de Molina, La venganza de Tamar. Hay otro libro de René Girard muy interesante, de Editorial Encuentro española, que se llama Cuando empiecen a suceder estas cosas, que allí es muy interesante la lectura que hace René Girard, por ejemplo, de José y sus hermanos. Pero yo recomendaría sobre todo estos textos de René Girard. Y también recomendaría un libro que editó Nueva Visión de un psicoanalista que se llama Paul Laurent Assun, se escribe Assoun con doble S, que se llama Hermanos y Hermanas. Se llama Lecciones psicoanalíticas sobre hermanos y hermanas. Que aunque es una defensa de Freud, de todas maneras es muy, muy interesante. Pues nada, lo que ha sido interesante es esta exposición sobre la tradición de la fraternidad, la sororidad, los hermanos y las hermanas en las distintas visiones, estas tensiones filosóficas
que tanto distinguen el objetivo de cómo nos ven la tradición griega o cristiana occidental y la tradición judía, ¿no? Basada o explicitada en la Biblia. Sí, absolutamente. Quisiera más puntualizar una sola cosa, que es que la guerra entre hermanos, acá lo que está en juego, si no quiere René Girard y estos autores, es la guerra entre hermanos, el tema de cómo es una conquista civilizatoria cuando se pueden tramitar estos enfrentamientos miméticos de una manera que evite la eliminación del otro. Uh-huh. Bueno, con estos últimos pensamientos nos despedimos por la entrega de esta semana y esperamos volver a contar contigo en la próxima. Muchas gracias, Pablo Dreisic. Gracias a ti, Jorge.